va a ser la última presentación de nuestra serie sobre la historia del gran conflicto de los siglos. Este va a ser el último tema y vamos a aprender algo muy interesante. Lleva el título de Recapacitando demasiado tarde. Recuerden que se lo mencioné la última vez que nos reunimos para acá a estudiar, recapacitando demasiado tarde. Llegamos a un momento en la historia donde Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ya convertidos en Satanás y sus demonios. Dios reunió en un quinto concilio, el último concilio que se realizó en el cielo, el número 5. Se hizo una reunión con todos los seres inteligentes que viven en la capital del universo, allá en el cielo, en la ciudad de Dios. Dios estaba al frente, Dios el Padre, y frente al Padre se congregaron toda la hueste angélica. Los ángeles se formaron en cuadrillas, vamos a decirlo de esta forma. Cada cuadrilla tenía su líder al frente y se armaron 2 ejércitos, uno frente al otro. Por un lado estaba Cristo, Miguel y sus ángeles, y por otro lado estaba Satanás y sus demonios. Allí en ese último concilio se habló claramente de que ya Lucifer, Satanás y sus ángeles no podían permanecer más en el cielo, habían pecado, se habían rebelado abiertamente contra Dios. Lucifer literalmente tuvo una especie de debate o alegación con el mismo Dios, con Dios el Padre. Acusó al gobierno de Dios de ser injusto. Se levantó en contra de la ley de Dios, que su propósito era destruir la ley de Dios, y alegó que estaba dispuesto a sostener su posición, a defender su posición allá en el cielo, cueste lo que cueste, por la fuerza. Se rebeló contra la autoridad de Cristo y estaba dispuesto a luchar contra Cristo. Finalmente se dio la orden de que Satanás y sus ángeles fueran expulsados del cielo y se empeñaron en batalla. Literalmente hubo un combate en el cielo hasta que Cristo con sus ángeles lograron expulsar del cielo a todos los demonios, a todos y a Lucifer, a Satanás. Entonces, una vez que esto pasó, la deidad se reunió para planificar la creación de esta tierra, de este planeta. Entonces vamos a analizar qué sucedió luego en la historia, para terminar entonces con esta serie sobre los orígenes del pecado y la historia del gran conflicto. La cita que voy a leer ahora está en Primeros Escritos, página 146, párrafo 1, dice: Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Ahora se estaba hasta humillando, hasta rebajando. Estaba dispuesto a reconocer la autoridad de Dios, dispuesto a ocupar el puesto que se le había otorgado desde un principio, incluso si le daban un puesto inferior y menor, también estaba dispuesto a aceptarlo. Él solo quería regresar al cielo. Cualquier puesto que se le asignase le servía. Sigue diciendo, pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaban en su fuero interno. O sea, sus principios, los principios de su rebelión estaban aún dentro de su corazón, dentro de su mente. No había habido cambio alguno de ningún tipo en Satanás. Por eso no se podía exponer el cielo a tal peligro. Si ustedes no conocieran todos los temas que presentamos anteriormente y toda la historia, quizás podrían ver esta determinación de Dios un poco fuerte. Satanás ahora parece arrepentido,
quiere ser reintegrado al cielo, quiere reconocer la autoridad de Dios, quiere recibir el mismo puesto que tenía, incluso si se le daba otro cualquiera, él lo iba a aceptar, porque quería regresar al cielo. Y la decisión que se tomó fue que no. Y uno dice, ay, qué duro Dios. Uno podría pensar así solo si desconoce toda la historia anterior y toda la paciencia y misericordia que tuvo Dios con Satanás. Pero ahora que nosotros ya conocemos el origen de todo, cómo todo comenzó, todo el procedimiento que Dios tuvo con Lucifer en el cielo, toda la bondad que tuvo la deidad hacia este ser y hacia los ángeles que cayeron con él, uno entiende ahora el por qué razón no se podía exponer el cielo nuevamente al peligro. Sigue explicando acá esta cita. Tanto él, o sea Satanás, como sus secuaces lloraron. Escuchen esto, imagínense la escena. Lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Ya el pecado de Lucifer había quedado escrito en los registros celestiales, el pecado de Satanás y el de todos sus demonios había quedado escrito para siempre, imborrable, esperando el día del juicio final. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Esa es la última parte de esta cita. Ahora, explicando un poco más en el libro Historia de la Redención, la página 24, párrafo 3, dice lo siguiente. En Historia de la Redención, página 24, párrafo 3, explica: Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Ahora él está reflexionando. Satanás está reflexionando en cuanto a su situación. Dice, quedó sorprendido. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. O sea, se quedó observando a los demonios, a todos los ángeles caídos. ¿Qué vio? Escuchen esto. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado la perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros, escuchen esto, los rostros que habían reflejado la imagen de su hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Demasiado tarde se puso a reflexionar. Ahora empezó a ver en los ángeles cosas que nunca antes había visto. Discordia, melancolía, desesperación. Ahora entre ellos mismos habían recriminaciones. Sigue explicando en la página 25, párrafo 1 de Historia de la Redención. Historia de la Redención, 25, párrafo 1. Sí, dice, había llegado la hora. Escuchen, tenía el reloj bien claro, Satanás. Dice, había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Había llegado la hora del culto de la familia celestial, donde iban a adorar a Dios y a Cristo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota y luego toda la hueste angélica se había unido a él. Entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Todo eso lo estaba recordando él, porque llegó la hora del culto familiar en el cielo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. Entre los demonios tenían discusión. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño?
Está desesperado. Fue expulsado del cielo. Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar. Son los pensamientos que tenía Satanás en su cabeza. Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al canto celestial. Nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Todo eso le hacía temblar. Párrafo 2, en el siguiente párrafo de la página 25 sigue explicando, dice: si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Eso era lo que estaba diciendo él en su mente. Ay, si yo pudiera regresar a la posición que tenía. Si yo pudiera volver a ser puro, fiel y leal. Todo eso lo quería ahora. Dice que estaba dispuesto de buena gana a abandonar sus pretensiones de autoridad. Pero estaba perdido más allá de toda redención, gracias a su presuntuosa rebelión. Y eso no era todo. Había inducido a otros a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. A ángeles que nunca habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios, hasta que Él introdujo esas ideas en sus mentes, al presentarles la posibilidad de disfrutar de mayores bienes y de una libertad más elevada y gloriosa. Por medio de esos sofismas los engañó. Descansaba entonces sobre él una responsabilidad de la que hubiera gustado liberarse. Sigue diciendo en la página 26, párrafo 1, de Historia de la Redención, página 26, párrafo 1. Como sus esperanzas habían sido destruidas, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar de mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia y la falta de respeto por la ley. Nunca más podrían estar esos seres infelices bajo la influencia de la tierna dirección de Jesucristo. Nunca más podrían esos espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor, por la paz y la alegría que su presencia siempre les había inspirado. O sea, eso lo trae Cristo, para devolvérselos en gozosa obediencia y reverente honor. Nunca más sentirían esos buenos sentimientos. Historia de la Redención, página 26, párrafo 2, dice: escuchen esto que es sumamente interesante. Satanás tembló. ¿Qué pasó con Satanás? Tembló, dice acá. Tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Al reflexionar en todas estas cosas, lo que había perdido, la condición que tenían, el carácter que están reflejando ahora los ángeles caídos, los demonios, dice que tembló. Dice que su poderosa contextura, estamos hablando de un príncipe, estamos hablando de un ser glorioso, poderoso, grande, majestuoso. Dice que su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Escuchen ahora. Entonces pasó un ángel del cielo. Pasó un ángel del cielo. Lo llamó. ¿Quién lo llamó? Satanás lo llamó. No sé quién sería, ni por qué nombre lo llamó, pero dice que lo llamó. Y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Quería entrevistarse con Cristo. Le fue concedida. Entonces, ahora vamos a ver una reunión. Esta reunión se realizó entre Cristo y Satanás, ellos dos, para conversar. Fue una entrevista que Satanás solicitó tener con Cristo
cara a cara, porque un ángel pasó y él se la pidió y la respuesta fue afirmativa, le fue concedida la entrevista. Ahora vamos a ver qué dice acá. Le fue concedida. Entonces le dijo al hijo, ya conversando con Jesús, le dijo al hijo, luego que habían tenido un conflicto, fuerza contra fuerza, literalmente Satanás se había peleado con Cristo en el cielo, y Cristo con su poder logró expulsarlo del cielo. ¿Recuerdan todo eso? Lo vimos en nuestra clase anterior. Ahora él le pide a Cristo una entrevista. Entonces le dijo a Jesús, le dijo al Hijo de Dios, que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Ahora escuchen esto, dice, Cristo lloró. ¿Qué hizo Cristo? Lloró. Lloró frente a Lucifer, frente a Satanás ya. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios el Padre, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruinas sin esperanzas, no solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si se hubieran mantenido fieles. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Ya no había perdón para Satanás. Historia de la Redención, página 27, párrafo 2, dice: no se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios. Ahora escuchen esta explicación que nos da el espíritu de profecía acerca de los verdaderos sentimientos de Satanás. Dice, no se arrepintió de su rebelión. A ver, él sí estaba arrepentido de su rebelión, pero ¿por qué motivo? Porque amaba a Dios, porque había visto la misericordia y el favor de Dios y quería regresar a la lealtad a Dios. No, dice, no se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual había abusado. No era posible que su amor por Dios hubiera aumentado tanto desde la caída como para conducirlo a una gozosa sumisión y a una obediencia feliz a su ley, que había sido despreciada. La desgracia que experimentaba al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentimiento de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, eran la causa de su dolor, la gloria que había perdido. Ser comandante fuera del cielo, él era un comandante en el cielo, pero ahora lo era fuera del cielo. Ser comandante fuera del cielo era muy diferente que gozar de ese honor en él. La pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiada grande como para soportarla. Deseaba recuperarlos. ¿Qué es lo que quería recuperar? Satanás quería recuperar su gloria, su poder, su autoridad, quien él era en el cielo, los privilegios que gozaba al comandar la hueste angélica. Pero ahora era comandante de cerca de la mitad de los ángeles que se habían rebelado, que se habían convertido en demonios junto con él. Pero todo estaba estropeado. Habían rencores, había envidia, había contiendas entre ellos. No había respeto hacia la autoridad ni hacia la ley de Dios. Y él solo veía la desgracia que la guardaba hacia el futuro. Ahora quería echar atrás, pero ya era demasiado tarde. Sigue explicando el espíritu de profecía en Historia de la Redención, página 27, párrafo 2. Dice, el tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor a Dios.
O sea, en realidad él no estaba arrepentido ni quería ser reintegrado al cielo porque había reflexionado y se había dado cuenta del maravilloso amor de Dios y de su justicia y de la perfección de su ley. No, no era eso. Él seguía pensando igual, pero le agobiaba la situación de los ángeles, la responsabilidad que pesaba sobre él, el odio, las contiendas que se habían creado, desarrollado ahora entre los ángeles, la falta de respeto y la pérdida de la gloria y el poder del que gozaba en el cielo. Ese tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor a Dios ni a su sabia y justa ley. Cuando Satanás se convenció en esa entrevista con Cristo, se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Como, vamos a decir, no quisiera compararlo con esto, pero bueno, ustedes han visto, por ejemplo, a un niño chiquito, a un niño pequeño, que quiere un dulce y va a su mamá, le dice: mamá, dame un dulce, y la mamá dice: bueno, ahora no puedo dártelo, después: ay mamá, yo quería que tú me dieras el dulce, ¿por qué no? Dice: ah, sí, si te hubiese portado bien te lo hubiese dado, pero te dije que ahora no puedo. Y entonces dice: mamita, y ahora cambia la actitud porque ve que no le funcionó la rabia, y ahora cambia la actitud y dice: mamá, perdóname chica, yo estoy arrepentido, dame el dulcecito. Te dije que no te voy a dar el dulce ahora, no puedo dártelo ahora. Ah, sí, yo sabía que no. ¿Entienden? Eso fue lo que le pasó a Satanás. Se enrabetió con Dios en el cielo, después de entender su situación y verse perdido, cambió de actitud. Ahora formuló el teatro de estar arrepentido, quería ser reintegrado al cielo, se entrevista con Cristo, le concede la entrevista, pero Cristo no cede. Ya había sido tomada una decisión por Dios el Padre y no se le iba a permitir más entrar al cielo. Pero si hubiese habido un verdadero arrepentimiento en el corazón de Lucifer, ¿cómo hubiese tomado esa decisión de Cristo? Está bien. De todas formas, me duele en mi corazón no ser reintegrado al cielo. Me duele mucho grandemente mi desgracia. Voy a aceptar la justicia de Dios, voy a reconocer su poder y su justicia, y que Él determine cuándo acabar con mi existencia. Pero mientras yo viva, voy a seguir sumiso a la voluntad de Dios. No fue así. Él no podía haber actuado así si se hubiese arrepentido genuinamente. Pero Dios conoce la mente y conoce el corazón. Él sabía que Satanás no se había arrepentido. Y la mayor evidencia de que no hubo un verdadero arrepentimiento es que al recibir la noticia de Cristo, de que ya no iba a ser reintegrado al cielo, ahí entonces explotó con la mayor furia en el corazón de Satanás su odio hacia Cristo, hacia el Padre, hacia la ley de Dios. Dice, manifestó es que lo sacó afuera, yo no sé de qué manera lo hizo, pero manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Imagínese usted qué tipo de expresión y carácter salió de adentro de Satanás. Historia de la Redención, página 27, párrafo 3, explica lo siguiente: Dios sabía que en una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. O sea, Satanás no se iba a quedar tranquilo ahí esperando. Algo iba a hacer él. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, escuchen esto, presten atención, dice, como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él. ¿Dónde se colocó Satanás? En la entrada misma ahí del cielo, de la ciudad de Dios. Montó guardia en la entrada misma del cielo para mofarse o burlarse de los ángeles
y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva cuando Dios creara este mundo, y trataría de incitarlos a la rebelión con plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo. Ya Satanás no podía entrar de nuevo adentro, a la ciudad adentro no podía entrar, pero montó la guardia allá afuera, alrededor de la ciudad, la entrada misma, velando a los ángeles que salían y a los que entraban, para burlarse de ellos. Y empezó a planificar un ataque contra la raza humana, contra la tierra, que ya Dios se había reunido con su Hijo para planificar la creación de esta tierra. Pero eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima serie. Ahora ya sabemos dónde está Satanás y sus ángeles. Ahora voy a explicar algo que fue completamente necesario para poder lidiar con esta situación. Algo que el Espíritu de Profecía explica en otra parte, en otros libros, pero que nos va a ayudar a entender cómo Dios ha manejado esta situación en este gran conflicto. Esta cita que voy a leer ahora está en Primeros Escritos, la página 37, párrafo 1, y también está en la página 39, párrafo 2. En estas dos páginas, en Primeros Escritos, página 37, párrafo 1, y en la página 39, párrafo 2. Esto es algo que se le reveló a Elena de White respecto a la situación en el cielo. Hay un orden. Dice aquí: entonces el ángel que me acompañaba me indicó de nuevo la ciudad, donde vi a 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban justamente presentando al ángel de la puerta la tarjeta de oro. Entonces se preguntan, ¿la tarjeta de oro? ¿Qué tarjeta de oro? Escuchen esta explicación. En la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. La primera ley del cielo se dice que es el orden. En la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. Ahora ustedes entienden cuál es la situación y el propósito de esta tarjeta de oro que los ángeles presentan a la entrada de la ciudad. ¿Por qué es necesaria una tarjeta de oro? Porque si no hay cierto control sobre quién entra y quién no entra a la ciudad, pueden colarse demonios allá adentro. Puede que Satanás se infiltre. Entonces, dentro de la ciudad solamente viven los ángeles buenos. Satanás fue expulsado, pero tenía poder para viajar hasta la entrada misma de la ciudad, pararse allí en la puerta, para burlarse, insultar y buscar conflicto con los ángeles que entran y salen de la ciudad. Por eso fue necesario diseñar una especie de carnet de identidad, vamos a llamarlo así, para los ángeles leales, los ángeles buenos, los ángeles que permanecieron leales al trono de Dios. Un carnet de identidad que obviamente Lucifer no puede falsificar, porque si pudiera falsificar no tendría sentido. Así que no se puede falsificar. Que esta tarjeta de oro, estos ángeles la presentan en la entrada de la ciudad para poder entrar y para poder salir. Pero Lucifer y sus demonios no tienen esta tarjeta de oro, por eso no pueden entrar a la ciudad. Hasta aquí llegamos en esta historia, cuando Lucifer fue expulsado del cielo, cuando recapacitó demasiado tarde y quiso ser reintegrado. Ya ustedes saben acerca de esta reunión entre Cristo y Satanás, cuando se le informó a Satanás que nunca más iba a ser reintegrado al cielo. ¿Y cómo fue la reacción de Satanás ante esta noticia? Y tenemos afuera a Satanás con sus demonios tratando de importunar y de molestar a los ángeles buenos. Por eso se diseñó esta tarjeta de oro. Bien, esto es todo hasta acá. Esta serie, todos estos estudios que hemos tenido acerca de la historia del gran conflicto haya sido de utilidad, se quede grabada en sus mentes y que puedan explicarlo a otros también. Próximamente entonces vamos a tener otra serie
Vamos a ver cuándo la comenzamos. Otra serie sobre cómo continuó la historia desde que Dios creó a la raza humana en adelante. Cómo se desencadenó este conflicto. Que Dios les bendiga.